Astrología Para mortales. Para mortales. Para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pia Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales. Les habla Pia desde Bruselas y junto a mí se encuentra mi amiga y cómplice Zoraida Domenech, directamente desde Barcelona. Bienvenidos a Astrología para Mortales, un podcast en el que exploramos a fondo temas astrológicos mientras nos divertimos el doble. Pero sobre todo estamos aquí para hacer que estos conocimientos se apliquen en tu vida cotidiana y para que puedas tener autonomía al interpretar el lenguaje astrológico. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esta ya tercera temporada donde vamos a profundizar y a dejarnos transformar por los temas de la potente Casa 8. Y para ello hoy tenemos con nosotras a Elma Roura, seguro que muchos ya la conocéis. Ella es facilitadora y acompañante en procesos de salir de sufrimiento y tantra. Es creadora también de un proceso pionero en España basado en aprender a subir la energía sexual. Lo imparte tanto presencialmente en Barcelona como online y además ha parido, porque no solo se escriben los libros, se paren, ha parido 2 libros, El camino al éxtasis y Relaciones. Y en su web también podéis encontrar un montón de conferencias gratuitas súper interesantes sobre sexualidad, vínculos, intimidad, en fin, un montón de melones que ella también abre con mucho gusto. Así que muchísimas gracias, Elma, por estar aquí hoy y bienvenida a Astrología para Mortales. Un placer, oye, y un placer que habéis elegido por la Casa 8, ¿no? Que me asociéis en la Casa 8 es very fuerte, ¿eh? O sea... ¿Cómo no? Bueno, y de hecho, Elma, astrológicamente, tú eres Sol Cáncer, Luna Géminis, ascendente en Acuario, tienes 3 planetas en casa 8, Plutón, Marte y Saturno, o sea que esta persona tiene el don de crear espacios muy nutricios, muy acogedores para el desarrollo humano, desde una tremenda capacidad de comunicar, de idear, de hacer pasar mensajes potentes y acercándose siempre a los márgenes, a lo disruptivo, a lo diferente. Además, estos 3 planetas en 8 revelan todo ese tremendo vínculo con temas intensos de la vida, como la sexualidad, la transformación, los procesos de contacto con el poder. Así que, Elma, estamos on fire de tenerte aquí para hablar de todo esto. Es mi casa, esta es la Casa 5, es que si queréis que os hable de maternidades, de sexo y de transformación, aquí estoy yo. Bueno, Elma, en Astrología para Mortales estamos tratando, como decíamos al principio, de llevar la astrología un poquito más a la vida cotidiana. Tú llevas muchos años, creo que más de 15, ¿verdad? Compartiendo tus herramientas. 18, también, sí. exacto, ya muchos. Que te decía eso, pues compartiendo tus herramientas también de forma como muy práctica, ¿no? Como muy mortal, ¿no? Y me gustaría, antes de meternos en temas de la Casa 8, preguntarte y que nos cuentes un poquito, desde tu experiencia como facilitadora, como, bueno, como acompañante, como todo tu camino, ¿qué crees que estamos necesitando ahora los mortales? ¿Qué retos tenemos por delante? Sí, para mí siempre, desde muy joven, fue muy importante bajar toda la práctica, ¿no? Yo vengo de la Barcelona oculta, que aún no había desarrollado el desarrollo personal, aunque Barcelona es la pionera en el país en estos temas. Sin embargo, cuando yo empecé no había, éramos 4, estábamos pasándonos, oye, me he enterado de este curso, me he enterado de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, en esa época... o sea, las pocas opciones que había era o irte a India a buscar un gurú o realmente comprometerte a bajar a vivir a la práctica, porque es que no había nada, ¿sí? Es que ni tan siquiera había muchas teorías. Estaba Eckhart Tolle, estaba el del Ferrari, el del me he vendido mi Ferrari, no sé qué, estaba la Louise Hay, ¿sabes? Pero no había esta cosa de bajar, ¿no? Entonces, para mí era muy importante encontrar maneras prácticas de esto que decía Eckhart Tolle, de vivir el aquí y ahora y de cómo salir del sufrimiento, etc. Y ese fue mi gran recorrido. Dicho esto, yo creo que estamos en un momento en donde, igual que en esa época, cuando estuvimos unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos colegas míos y yo que un poco lideramos todo este trabajo del desarrollo personal en Barcelona.
y estábamos con esta consigna de democratizar la sabiduría, ¿no? Yo creo que esto nos hemos pasado de vueltas y esto ya no va de eso y que hay un exceso de información, la información ya genera toxicidad y ahora más que nunca, si para mí era importante todo el trabajo de bajar al cuerpo, de integrar, de vivir todo eso en la práctica, ahora más que nunca es urgente bajarlo a la práctica y dejar de picotear en 3.000 cursos y profundizar y trabajar lo importante, ¿no? Que es la forma en que tú percibes las cosas, ¿no? Porque al final eso es lo que te define todo, ¿no? Que al final que hay más que la paz. Y al final si la gente viene a trabajar sexualidad conmigo, al final no es otra forma de salir del sufrimiento, pero en el área de la sexualidad. Por tanto, hay que estar muy serios y hay que ser muy rigurosos en realmente dejarnos de tantas teorías y remangarnos las mangas, nunca mejor dicho, y ponernos a trabajar. Bueno, también sabes que soy muy saturnina también, así que yo creo mucho en el trabajo. Yo creo mucho en el trabajo. Creo que hay que ser resiliente. Creo que en la vida hay que esforzarse por las cosas sin caer en el sacrificio, pero sí que hay que esforzarse. Y que esforzarse, pues bueno, pues cada uno le dará sus beneficios, ¿no? Evidentemente, todos partimos de lugares distintos, hay gente más privilegiada que otra y es verdad. Sin embargo, hay que trabajarse las cosas y no me cabe ninguna duda. Y más en terrenos emocionales, porque en terrenos emocionales no funciona como en este ámbito de ahora tan tecnográfico, o sea, tan digital, ¿no? En donde todo es rápido, novedoso, gana el que más rápido va, el que más innova. No, no, no. En gestión emocional no hay que innovar una mierda. ¿Sí? En gestión emocional hay que hacer las cosas bien, hay que tomarse tiempo, hay que trabajar bueno, pues sí, hay que entender cómo funciona la mente, hay que bajar al cuerpo, las etapas de la vida a veces son largas y son arduas, pero al final ganas en sabiduría, ¿no? Y en manejarte en esta vida compleja. Mm. Y hablando de arremangarse para meter las manos en el barro, vamos a contarle un poquito a los mortales de qué va esta temida y poderosa Casa 8, porque, bueno, aquí encontramos las experiencias en las cuales se comparte intensamente energía, o sea, donde no hay un borde claro de la energía que está en juego. Un ejemplo claro son las herencias, ¿ya? Y los bienes compartidos. En la casa 2 veíamos cómo yo genero mi propia energía. En la 8 no es tan claro de quién es la riqueza, es esta lógica que vamos a ver en todos los temas de la casa 8. Por eso es fusión energética, podemos asociarla a la sexualidad, a todo tipo de experiencias de alta intensidad, crisis, transformaciones personales, procesos de regeneración, y también es la casa del inconsciente, donde guardamos todo lo que está debajo de la alfombra, temas tabú, traumas, y podemos situar aquí también el arquetipo de la sombra. Exacto, la casa 8 se asocia a la energía del signo de Escorpio, o sea que es una casa de agua, las aguas profundas para ser más precisas, ¿no? Por eso esta casa se asocia también a los miedos, ¿no? Las emociones intensas de Escorpio pueden asustarnos a veces, pero a la vez pueden resultar súper transformadoras y nos pueden conectar con un poder personal brutal, ¿no? Entonces, despojarnos de esas corazas, sabernos vulnerables, atrevernos a vincularnos desde esa vulnerabilidad, creando espacios de intimidad real con el otro, son temazos de la casa 8, ¿vale? También los procesos terapéuticos son casa 8, ya que estamos de alguna manera profundizando en nosotras mismas, en nuestra psique, en nuestras emociones, como decía Elma, y en nuestra parte también más oscura y secreta, ¿no? El espacio terapéutico es también un lugar de intimidad, o al menos debería serlo, es un espacio sagrado de intimidad. Ahora, como decía también Elma, todo se está, bueno, tergiversando demasiado a veces, ¿no? Pero debería ser un espacio cuidado, íntimo, donde permitir esa alquimia, ¿no? Esa metamorfosis tan necesaria en muchos procesos y muchas crisis, ¿no? de la vida. Y Elma, tú comenzaste este camino de compartir, como contabas, como de cierta manera eres pionera, vamos a decir, de compartir estos temas tan de casa 8 como la sexualidad, el tantra, los procesos de transformación, y lo haces desde un lugar de mucha profundidad y sin tabúes. Entonces mi pregunta era como, ¿qué fue lo que te hizo empezar a querer compartir? Partiendo de la base que era otra época, ¿no? Y que era otra Barcelona, porque esto a veces yo creo que es difícil medirlo cuando ya has crecido en un mundo muy digital. Es que eso no era así hace 20 años. Uh-huh. Entonces, es que era literalmente otra vida, ¿no? De verdad lo digo.
otra Barcelona, otra forma de entender la profesión, la vida, el futuro y de cómo mostrarte cara a la gente, al público, ¿no? Entonces mi inquietud siempre fue salir del sufrimiento por esa intensidad, Creo que yo tendía a estar reprimida realmente, ¿no? Hasta que me desplegué. Entonces era como que hago con todo este volcán que llevo dentro, pero que no puedo expresar y y toda esta parte, ¿no? Y para mí es largo de explicar, pero para resumirlo sería algo así como que en el momento en que yo me doy cuenta de cómo funciona el cerebro, de que hay herramientas para gestión emocional y me curro mucho esa parte, ¿no? Me curro mucho el cómo salir del sufrimiento y no estoy todo el día dándole tanta energía, ay, uy, sino que realmente me ocupo. Mm. Ahí aparece el talento, aparece el don, ¿no? Que es todo el trabajo con la sexualidad, que fue muy natural. Yo empecé dando masajes, yo empecé dando cursos de enneagrama, que esto muy poca gente lo sabe. Empecé dando pequeños cursos para mujeres, porque tenía muchas clientas de masaje que eran mujeres, entonces de ahí, pues no sé, es que en mi caso todo ha fluido mucho, me refiero, siempre todo es desde un lugar de mucha claridad, de nada de dudas, no ha habido crisis ni dudas existenciales, o sea, era todo como muy claro, ¿no? Entonces aparecían mujeres que les costaba llegar al orgasmo y conmigo pues llegan al orgasmo. Te estoy siendo muy clara sin decirte nada, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, claro, eso en Barcelona no lo hacía nadie. Se empezó a decir la voz. Me llegaban muchas mujeres, las mujeres me traían a sus novios. Bueno, no sé, es que fue una locura esa época. Eh, y, y Casa entonces, 8 a tope. Estabas casa metida 8 en a esta tope, Barcelona secreta súper guay. Barcelona secreta, me mola mucho. Mi energía o sea, soy una guardadora de secretos, me llevo muy bien con eso. Mm. Para mí es muy fácil sostener la intensidad emocional de la gente, no me abruma nada. Eh, Me muevo como pez en el agua en temas de intimidad, de sexualidad, de tabúes. Me parecía, es que mi perfil siempre ha sido así, ¿no? Gente que, hostia, ¿sabes qué? Tengo 40 años y no he tenido sexo en mi vida. O ¿sabes qué? No tengo orgasmos. O ¿sabes qué? O sea, gente que de repente te contaba el mayor secreto de su vida, ¿no? Y yo, y para mí es como, ok. Vamos, let's go, ¿no? Como decís vosotras, claro, todo esto de la casa 8 yo llevo muchos años estudiando astrología, que no es mi vocación, aunque pues la he estudiado mucho y la sigo estudiando. Entonces luego me he enterado que eso es mi casa 8 y que estoy hecha para eso. Pero vamos, que antes no había ni casa 8 ni hostia, ¿sabes? Que era como, orgasmos, coño, pene, vamos, ¿sí? O sea, todo lo que es... pues eso, muy intenso, muy fusional, mi energía es muy fusional, mi energía es muy de todo o nada, de estás o no estás. A ver, ¿estás o no ¿Es un estás? sí o es un no, no? ¿Es un sí o es uno? Déjate de gilipolleces. O sea, y también un poco con los clientes, ¿no? Que ahora también el cliente está cambiando, ¿no? Entonces yo también me estoy volviendo mucho más selectiva, mucho más con clientes que realmente quieran comprometerse, porque yo no estoy para cosas medias. O sea, ¿estás comprometido o no estás comprometida? ¿O estás o no estás? Mi cliente es un perfil que realmente le duele al alma. ¿Sí? No estoy para pijerías. O sea, ¿te duele el alma? ¿Sí o no? Vamos, porque yo sé trabajar con eso. Y a mí me tienes que aprovechar para eso. Me Mm. tienes que aprovechar para cosas que realmente digas, es que ya lo he probado todo y no me funciona. ¿Sí? No para hacer turismo espiritual, esa no es mi energía. Yo creo que con el tiempo he comprendido lo que significa esa casa 8, ¿no? Que es, pues eso, ¿no? Meterse, enfangarse, ir a lo incómodo. En mi caso, desde un lugar muy femenino, ¿sí? Porque no es nada abrupto, aunque yo tengo una forma de hablar muy contundente, pero en realidad mi forma de trabajar es muy femenina. Pero sí meterse, ¿no? en las profundidades de la psique y en las profundidades del dolor y las profundidades del placer. Por eso yo hago salir del sufrimiento. O sea, es tan bestia, es tan
es tan heavy titularse así, ¿no? Pero Sí, sí. realmente me siento identificada, ¿no? O sea, No es... yo, mi siguiente pregunta, perdona que te moleste, porque era justo esto que estás diciendo. O sea, cuando yo te conocí, me acuerdo que me explotó la cabeza porque normalmente la gente cuando te propone alguna herramienta, ¿no? Eneagrama, tal, no sé, es como la herramienta. Y tú era como, no, hay dos fases, perdona. Primero está la fase de salir del sufrimiento, dejar el dolor, porque si no, no puedes ir a la otra fase. Y yo también es súper Claro. casa 8, porque eso es alquimizar totalmente, no es Bueno, paso bueno, de bueno. aquí a otra Yo cosa. siempre digo que mi expertise es transformar la mierda en oro y eso es lo que se me da bien. ¿Sí? Pero que lo hago con las personas. Entonces, si quieres hacer un trabajo y quieres volverte oro y quieres brillar, o sea, trabaja bien. Y trabajar bien es darte cuenta de eso, de que no puedes ir como un turista al placer. Es que hay que trabajarse. Y es que el placer acontece cuando tú te ocupas de tu dolor y cuando te aterrizas en este momento sin las historias del pasado y del futuro. Y de repente te dejas caer, ¿no? A lo aquí y ahora, como hablaban los místicos de toda la vida. Y para eso, con lo estimulados que estamos aquí en Occidente, no es tan fácil como ponerse en flor de loto y meditar. Además, es que nadie medita, seamos sinceros. Todo el mundo dice que medita y una mierda. Nadie medita. Nadie se pone en su casa en flor de loto meditando media hora cada día. Porque es imposible, porque estamos con un montón de preocupaciones, de responsabilidades, de estímulos. Entonces hay que tener herramientas prácticas para poder pues ocuparse de todo aquello que nos hace, que nos perturba, ¿no? Y que nos hace sufrir y que de verdad entendamos cómo llevarnos al aquí y ahora y cómo estar en el presente, ¿no? Y cómo conectar con el placer de vivir, que se viene de ahí. Claro, esta alquimia, lo encontré hermoso, como, a ver, muéstrame tu mierda para que realmente podamos, porque es que no hay oro sin mierda, una cosa así, y eso es el eje Claro. 2-8. El 2, que es como la riqueza, el valor, el oro, vamos a decir, y el 8 es de donde se alimenta todo eso. ¿Verdad? Hay algo con entender que en la vida hay que pagar precios. Mm. Hay que entender que en la vida hay que pagar precios. Es decir, tú quieres paz, tú quieres placer, tú quieres éxtasis. Es que depende de lo que quieras, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Quieres estar más o menos bien? Y pues bueno, haz 4 cursitos, ¿sí? ¿Quieres realmente conectar con tu paz? Y bueno, eso te va a requerir más tiempo porque hay que hacerte o mirar tu mierda, tus heridas emocionales. ¿No? Hay gente que está acostumbrada a vivir con ansiedad. Bueno, si tú no quieres vivir con ansiedad, tendrás que hacer un proceso que va a requerir tiempo, incluso a veces 2 años, del cual luego vas a tener que mantenerte y trabajar diariamente o semanalmente, ¿vale? Para poder entender y ocuparte pues, de lo que aparece en la pantalla de tu mente, ¿no? ¿Quieres éxtasis? Coño, pues hay que trabajar más, ¿no? ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres? ¿No? Mm. Es una buena pregunta, ¿no? Es como, ¿quiero tener pareja o quiero tener un vínculo sano de pareja? Mm. No es lo Ah, mismo. no es lo Bueno, mismo. de hecho, me hace pensar, hay un astrólogo que se llama Luc Billet que nos decía en clase, en la casa 7 es la pareja, somos dos, somos tú y yo, pero en la 8 se complica la cosa porque somos 4, tú, yo, mi inconsciente y el tuyo. Entonces empezamos a compartir esas profundidades en el vínculo y eso abre heridas, repetimos patrones, me veo comportándome de maneras que se supone que había resuelto, pero eso también implica que son catalizadores de procesos de sanación y eso puede como traer a la superficie todas esas cosas guardadas que no pudimos resolver. Entonces Sí. la casa 8 tiene esa capacidad de limpieza, de regeneración. Y a la vez, hoy en día, disculpa que te he interrumpido, me he Sí. dado cuenta, eh, a la vez también hay algo que quiero decir que es cuidado porque hay gente que está muy adicta a la transformación y a los procesos. Es que para mí la profundidad está en darse cuenta de cuándo hay que remover la mierda y cuándo hay que ir al chiringuito a tomarse una Un cervecita, mojito, un sí. Sí, mojito, ¿sí? sí, sí, Es sí. decir, cuidado con asociar la transformación en, 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 en esos procesos que nunca cesan y nunca terminan. Si nunca, o sea, espero que se entienda esto. Hay Sí, una sí. parte de las personas que tienen que entender, que tienen que trabajarse y esforzarse y ser resilientes en su trabajo interior. Y hay personas que tienen que entender
hay una danza entre el trabajo interior y la vida exterior, ¿sí? Para no volverse adicto todo a este cataclismo de intensidades y de emoción, porque también la energía de casa 8 puede ser muy Sí, adictiva, sí. puede ser mucho de necesito siempre La esta catarsis, el energía, momento intenso y ahí de en ese pulso. transformación, esas Sí. catarsis de no sé qué, siento no sé cuántos. Y bueno, Las para mí, convulsiones. la convulsión, para mí eso no tiene profundidad, ¿sí? Mm. La Sí, sabiduría está en otro sitio. sí, sí, yo creo que esa danza, como tú bien dices, como ese infinito al final entre las polaridades, que es como intensidad y paz, o sea, y como al final son parte de un mismo eje. Claro. La pregunta a la que quería llegar con esto de la pareja, como estos inconscientes que danzan también, ¿tú ves esta posibilidad regenerativa en ese contacto con el otro? O sea, como cuando nos ponemos en contacto inconsciente con inconsciente, ya no simplemente como nuestros conscientes cuando es como, hola, sí, bueno, esta soy yo, pero después cuando empieza a aparecer toda la verdad. Podría decirte muchas cosas, ¿no? Mm, Pero no sé si le va a gustar esto escuchar a la gente. a ver, Eh, esto nos gusta a nosotros. yo creo que hay una gran crisis relacional de la que no sé si nosotras vamos a verla florecer, ¿no? Es decir, eh, hay un empoderamiento femenino que además necesita de muchos matices, porque para mí, pues como todo, cuando todo se masifica y cuando todo se, ¿no? Pues hay cosas que se desvirtúan. Por tanto, el empoderamiento femenino tiene que seguir buceándose, tiene que seguir explorándose, ¿no? Hay que seguir trabajando para una independencia económica, que eso más o menos ya está bastante hecho, aunque cada persona tiene sus características. Una independencia sexual, que bueno, pues evidentemente hay mucho que continuar haciendo, pero bueno, pero la independencia emocional es la gran tarea que seguimos teniendo las mujeres, ¿no? Entonces, pero es que luego hay una necesidad de que los hombres también se trabajen y eso no está pasando. Entonces, hay algo con que estamos como muy desequilibrados, ¿no? Como que el empoderamiento femenino está haciendo que las mujeres nos estemos empoderando a la vez que se nos está mezclando un poquito un exceso de yang y un exceso de, ¿no? de masculinidad, porque es que somos unas crackers, o sea, me refiero, es que podemos hacerlo todo, ¿sí? Entonces, claro, si yo tengo un compañero que me banca eso, pues todo bien. El problema es que haya ese tipo de compañeros, ¿no? Por tanto, hay muchas crisis en ese sentido. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar rápidamente lo que es no, porque eso hace mucho daño y toxifica mucho. Y a veces ya no es necesario pasar por tanta mierda, ¿sí? Pero hay algo con entender que, por un lado, que para mí la astrología ayuda mucho, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay que entender algo con darse cuenta que quizá pues en esta área pues tengo que currarme algunas cosas o no es un área relevante en mi vida, que no significa que no pueda disfrutar en pareja, pero significa que, bueno, pues que no será la cosa más fácil o la más boyante en lo que tenga que vivir. Y por otro lado, pues darnos cuenta que también tenemos una tarea pendiente en desmitificar las relaciones de pareja como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, la pareja no es un objetivo. Parece que si te trabajas mucho tienes que estar en pareja. Y yo te diría que hoy en día al revés, ¿no? La gente que se trabaja mucho es mucho más difícil que tenga pareja, ¿no? Por ejemplo, cuando las chicas vienen a mi consulta y me dicen, es que ya me he trabajado mucho, ya se supone Ya que estoy ¿no? lista. Debería materializar y atraer a un hombre, ¿no? Digo, bueno, pues quizás al revés, ¿no? Quizá Con Avanzaste. más inconsciencia eres más permisiva. en la medida que te trabajes es Claro, más complicado, ¿no? Porque el cuello de botella es más delgado. claro. Entonces, no sé, yo creo que hay que respetar mucho la individualidad y ver qué pasa en cada caso, pero tenemos tarea con hacer, con darnos cuenta que las relaciones de pareja no son un objetivo, que hay gente que tiene eso por destino, hay gente que se lo puede trabajar y tener experiencias en su vida, hay gente que sí que a través de trabajarse los dos puedan ir alquimizando, pero también hay que entender que tienen que querer los dos y casi siempre hoy en día es uno el que quiere. Entonces, todo eso son factores a tener en cuenta. Mm.
Entonces también Sí, hay que con asumir eso y aceptarlo, ¿no? Y tampoco pues, no meterle tanto drama, ¿sí? Lo que es importante en la vida es estar rodeado de amor. Eso sí que es importante en la vida. sí, Rodearte yo de amor, me de... hacía pensar ahora, Pía, lo que decías, ¿no? De que si con el vínculo hay esa posibilidad como de crecer y tal. Y, y hablando de Elma, digo, ¿y por qué tiene que ser con la pareja, no? O sea, puede haber esa intimidad también en otros vínculos. O sea, al final habitar la casa 8 desde más lugares, ¿no? Claro. O sea, Yo yo, tengo mucha energía en casa 8 y es que intimo hasta con una mosca. O sea, ese es mi problema. O sea, o sea, todo el puñetero día es intimidad. sí, de hecho, mira, De era hecho, en una... mis clases, una de las cosas que pasa, que es muy interesante, es que mucha gente viene a mis cursos, que viene gente que no tiene pareja, viene gente en pareja y viene gente que tiene pareja, pero que su pareja no está en clase, está en sala. Y muchas veces lo que ocurre y se dan cuenta, también por la energía que se mueve en mis clases, ¿no? Que es intimidad y erotismo, se dan cuenta que tienen mucha más intimidad con la gente que estamos ahí que a lo mejor con su pareja. Y eso no significa que tengan que separarse de su pareja, que es lo que les peta la cabeza. Ya. No, es que la intimidad es una energía que puedes habitar y puedes habitar de muchas formas. En mi caso, es una energía que vive dentro de mí. Entonces, como el erotismo, ¿no? El erotismo no es una pose, es un estado, ¿sí? Y puede ser una tía súper erótica con un chándal, no sé si me explico, Mm, ¿sí? O sin pretenderlo. Es un tema de actitud, es un tema de esencia. Otra cosa es que uno aprenda, que uno aprenda a tener erotismo, que uno aprenda a vincularse, a tener intimidad. Pero la intimidad es un lugar, no nos mm, olvidemos. Por tanto, tú puedes habitar en ese lugar desde muchos lugares, desde muchas perspectivas, con muchas personas, porque es algo que viene de dentro a afuera. Y por tanto, por eso decía que hay que desmitificar el tema de la pareja, porque en el momento vital histórico que estamos ahora, no estamos pasando por un momento mm, boyante en ese sentido, porque no hemos habitado eso. Antes las relaciones de pareja duraban mucho, pero no había intimidad. Duraban por convención social, ¿vale? Y bueno, y está bien, para mí no es que esté mal, ¿sí? Simplemente, bueno, pues tenía unas cosas y perdías otras. El abrir vínculos que tengan una calidad emocional y de vínculo es algo nuevo para las mm. generaciones. No es algo en lo que ya hayamos transitado y no es algo en que estemos en el final del camino. Por tanto, todo eso va a mover muchas cosas y vamos a tener que trabajar a muchos niveles. Mm. ¿Mm? Me encanta esta mirada a la intimidad. De hecho, yo voy a contar algo que es muy cliché, pero a lo mejor muchas lo hacen también. Yo cada año, final de año, mi pequeño ritual, ¿no? De cierre del año y tal, y dejo como que me llegue una palabra que me inspire para el siguiente año. Y este año me llegó la palabra intimidad, ¿no? Fue como ¡pum! Apareció y wow, me encantó y como que estuve ahí, llevo todos estos meses como intentando integrarla cada vez más, ¿no? Aunque la tengo cerca, pero todavía desde otras miradas, ¿no? Eso, pues no solo desde la pareja, en otros espacios. Y algo que yo creo que sabía a nivel cognitivo o intelectual, o que podemos decir, y es como muy obvio, pero que realmente lo he vivido en mí y creo que es muy potente, y creo que es lo que pasa en tus cursos y en sala, lo que dices que la gente ahí coge esa intimidad, es que hay dos cosas que creo que son, yo veo fundamentales para tener intimidad real, que son la presencia, ¿no? Y realmente tú en sala la gente, pues necesitas que esté ahí en ese momento y lugar. Y la segunda es la vulnerabilidad, ¿no? Esa apertura de decir, y eso es súper casa 8 también, ¿no? Es como, ¿cómo ves el tema de la vulnerabilidad? ¿Cómo Claro. estamos con eso? Bueno, ¡buah! Es un Ya, temazo. Para ya, mí, ya. tengo toda esta energía súper mega heavy. Lo que te puedo decir es que para que tú puedas explorar eso, necesitas estar en un espacio seguro. Y eso es un temazo. Ha sido también un temazo para mí, porque mi nivel de intimidad es tanto que no todo el mundo, que no hay mucha gente que represente un espacio seguro para mí. ¿Sí? Entonces, muchas veces las relaciones se genera mucha toxicidad y muchas cosas porque no nos aseguramos que la otra persona es un espacio seguro para ti. Y es muy importante que tú puedas entender y honrar el vínculo que estás teniendo con otra persona.
la profundidad que te está ofreciendo. Es que esto, podría ser muy largo de explicar, ¿no? Pero como titular, la intimidad requiere vulnerabilidad, sí, pero también requiere o sea, pero para eso requiere un espacio seguro. Y no siempre las personas sabemos o saben ser espacio seguro. Ese es el punto. Mm. Y también siento que para poder entrar en esos espacios hay algo que nos olvidamos muchas veces. Y es que para poder vivir todo eso también tienes que tener una gran base de responsabilidad personal. Porque claro, yo te doy un espacio seguro, pero al final lo que acaba pasando es que el otro se vuelve un bebé, ¿sí? Y se vuelve una persona que al final le tienes que dar la teta, ¿sí? Porque, o sea, ¿sabes? Que es lo que pasa en el vínculo terapéutico, ¿no? Es Mm. decir, yo soy un espacio seguro para mi gente, pero al final doy la teta, ¿sí? Lo que pasa es que los vínculos de intimidad no verticales, horizontales, hay que tener mucha responsabilidad afectiva, porque si no, se genera una verticalidad. Y eso es lo que no acabamos de entender en los vínculos y por eso hay tanta disfuncionalidad, porque no hay responsabilidad afectiva y porque eso automáticamente genera mucha verticalidad y siempre es uno, ¿verdad? El que sostiene y el que es capaz de sostener ciertos espacios porque el otro no puede entrar porque se abruma. Y ahí yo creo que tocamos también el tema de, bueno, los límites, los famosos límites. Y también es interesante porque la casa 8 al mismo tiempo que es ese lugar donde, claro, para poder darlo, o para poder darse, hay que estar en una zona segura y por lo tanto limitada en algún sentido. También la casa 8 tiene que ver con la pérdida de bordes y como que el yo va armando su individualidad, pero la muerte, digamos, en la casa 8 y con su componente muerte, la va desarmando. Y esta es una mirada muy dionisíaca, vamos a decir, porque justamente Dionisio es el que nos muestra que esa piel que creemos que nos limita en realidad es muy porosa y que está todo entrando y saliendo todo el tiempo y ese supuesto límite en realidad se está transgrediendo, como por ejemplo en el sexo, en el deseo, en el éxtasis, o sea, el sexo porque hay una fusión en múltiples niveles, en el deseo, porque esta flecha de Eros no la elijo, o sea, yo no elijo el deseo me posee. En el éxtasis, porque estoy fuera de mí. Entonces, si deseo, sexo y éxtasis son formas de desdibujar el yo, entonces, en cierta medida, como todo esto implica un morir también. Entonces, a ver, la pregunta sería, ¿crees que estos tres conceptos, estas tres fuerzas, deseo, sexo y éxtasis, son como portales de trascendencia del yo en algún sentido? O... Claro, es que, bueno, esto justamente me hace mucha gracia porque lo estoy diciendo mucho ahora yo he creado una comunidad y es constantemente lo que digo ahí, ¿no? Es que tenemos que ir de la terapia a la mística. Este es mi gran... ah, lo que me hace lubricar, ¿sí? Y no estamos ahí, estamos aún en el rollito de lo terapéutico, en donde al final nos acabamos neurotizando mucho más porque no entendemos la función de la terapia, ¿no? Y porque de la terapia hay que pasar a la mística. Y tiene que ver con esto que tú estás diciendo, ¿sí? El deseo te posee, y por eso me encanta el Tantra, porque el deseo te posee y hay que aprender porque el deseo además siempre te empuja hacia un futuro, te empuja hacia adelante, entonces hay que tener la maestría de no consumir el deseo y de aprender a sostener todos esos fuegos internos que te acontecen y te atraviesan, ¿no? Que se manifiesta en la emoción, que tener contención emocional, hay que ser samuráis, ¿no? Hay que estar anclado dentro y es un entrenamiento muy fuerte, por eso hay que trabajarse las creencias, porque al final eso es lo que te da centramiento y te da poder personal. Eh, y también en el deseo sexual, ¿no? Que eso te va a permitir tener una pareja durante muchos años, pero también te va a permitir tener dominio de tu energía sexual y no dejarte llevar por ello, ¿no? Y no tener que estar consumiendo constantemente ese deseo. Eh, o sea, por ejemplo, ¿sí? En el éxtasis igual, el éxtasis
como tú decías, ¿no? Que es una experiencia que pierdes los bordes totalmente, pierdes tus límites totalmente, que yo he tenido experiencias extáticas y esto, de hecho, por eso me dedico a esto, porque sin yo buscarlo me aconteció esto. El problema del éxtasis y de la gente que habla desde arriba, que hemos tenido yo conozco referentes y he conocido personas que hablan muy desde arriba, pero el problema es que el éxtasis, ¿cómo lo diría yo? Primero, hay muy poca gente que se mantiene ahí, ¿vale? Y segundo, que ese viaje entre de repente entrar en experiencias extáticas o de mucha profundidad meditativa y de pérdida del yo, sí, estas cosas, pero que esto no lo tiene mucha gente, ¿no? Evidentemente, pero lo que quiero decir es que es muy fácil disociarte de ahí y es muy fácil quedarte y hablando desde arriba, que es un poco lo que le pasaba a los maestros y a los gurús de antes, ¿no? No todos los gurús de antes estaban iluminados, pero es verdad que lo que coincidían entre ellos, entre todos, es que hablaban desde arriba. Y el problema de hablar de no dualidad, de Advaita, incluso la gente más moderna que intenta hablar de eso, es que no tienen gestión emocional y que luego no saben enroscar una bombilla. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, al final somos torpes en la vida y acabamos convirtiéndonos en personas muy incoherentes, porque al final estamos encarnados aquí. Por tanto, tenemos que encontrar un equilibrio entre, digamos, los chakras de abajo y los chakras de arriba, en donde haya una coherencia, ¿no? Y esa coherencia, pues es una negociación constante entre la tierra y el cielo. Ahora bien, dentro de que tú tienes que vivir encarnado en esta tierra y experimentar pues todo lo que supone estar aquí, bueno, pues el viaje es hacerlo lo más consciente posible, ¿no? La vida que todos nosotros hemos elegido requiere mucho más trabajo y hay que asumir ese trabajo, hay que asumirlo. Sí, totalmente. Yo también creo que esto que hablabas de este viaje entre lo de muy arriba, ¿no? Y lo de estar aquí vivos, tiene que ver también mucho con esa intensidad de la casa 8 que a veces es como que yo veo esa veces esa dualidad entre muchas personas que cuando hay intensidad, ¿no? Yo te veo que eres una persona que esa casa 8 la expresas mucho, cómo hablas, esa pasión y todo eso está muy fuerte, ¿no? En ti. Y es como que hay como una guerra entre, bueno, pues ¿eres intenso o tienes paz? Y es como, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que Interesante. elegir? ¿Por qué hay que Voy a abrir la elegir? ventana porque esto me pone cachondo. Venga, abre, abre. Es interesante, ¿eh? Sí. Bueno, al final es esto, ¿no? Desde si se puede realmente vivir intensamente, pero desde la paz y el equilibrio. O sea, ¿por qué tengo que renunciar Bueno, a la hay que intensidad? trabajarse, evidentemente. Claro. La intensidad te va a dar mucha más dualidad. Mm, Pero bueno, es que, a ver, vamos a ver. Es que, ¿qué quieres? Primero, hay cosas que no se pueden elegir, ¿sabes? Es decir, la forma en que yo he venido a este mundo no la puedo elegir. Si eres una persona que no tiene sangre en las venas, o sea, no vas a poder ser un cohete. Y si eres una persona como yo, que tiene mucha vida interior y que tiene mucha intensidad, yo, o sea, no me pidas que sea señora Zen, ¿sí? Con lo bueno y con lo malo, ¿me entiendes? Porque también hay más capacidad de liderazgo, hay capacidad de sentir, eh, qué sé yo, soy una persona muy protectora de los míos, tengo mucha claridad, soy una persona que defiendo lo que quiero, o sea, como que voy a por lo que quiero y que soy comprometida con mis cosas, ¿no? Mm. Sí, yo creo Mm, que también esta intensidad tiene que ver con la profundidad, porque al final cuando algo es intenso, pero lo dejas ir, no es como ¡pum! Se va, pues es intenso pero fugaz, pero la intensidad de claro. alguna manera profundizando en algo, como tú decías al principio y que te he escuchado muchas veces decirlo, ¿no? En plan, oye, ¿cuánta información hay? ¿Cuántas terapias? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos cursos has hecho? Coge algo que te funcione. Si es el tantra, si es el yoga, si es astrología, astrología, y métete. Y a lo mejor ahí, a través de elegir un camino, profundizar en él, y sí que lo puedes vivir intensamente, quizá, pero hay una coherencia, y eso también da calma y da paz, ¿no? Entonces es como, Sí, para mí, si eres una persona intensa, tienes que trabajar mucho. Tu equilibrio está en trabajarte para no dejarte llevar por esa intensidad.
pero honrando esa parte tuya. Es Pero sin que, claro, es que no puedes esconderla porque has venido también con no, eso. Y no, y porque a veces confundimos el desarrollo personal con una imagen de lo que se supone que tienes que ser. Claro. Entonces, eso. al final, si tú trabajas rigurosamente, tú te vas a dar cuenta que el desarrollo personal y que el trabajo, que trabajar creencias, trabajar con tus percepciones, no está hecho para que tú cambies, sino para que tú te aceptes. Esa es la verdadera espiritualidad. Por tanto, esa lucha de la que hablas y de las que hemos pasado todos o todas, evidentemente, yo también la he tenido, habla de que en el fondo lo que está pasando es que estoy queriendo ser alguien sin respetar pues mis tendencias o como yo soy, porque estoy intentando, tengo una imagen mental de una chica, de una señora, de una mujer que habla así muy lento, que es todo corazón, que tiene una mirada pura y limpia, que hace namaste, y esa gente es válida, pero yo no soy eso. O sea, esa mujer que habla lento, que es en lo que tú te comparas, ¿no? Esa mujer que habla lento, que no se perturba no tiene reacciones emocionales, que es sosegada, que es tranquila, que hace meditación cada día o sea, esa señora, esa mujer, la hiperhonro, pero esa señora no soy yo. Entonces, mi trabajo, y me ha costado muchos años, y me lo ocurra mucho, es aceptar esta forma de mí sin que se convierta en una justificación. Es decir, hay una parte donde esto es lo que hay, ¿sabes? Y es lo que ahora soy consciente que mi intensidad, que mi forma de hablar genera X cosas y que, oye, si la lío, tengo Me que hago pedir cargo, me disculpas. hago cargo. O cargo, que si soy una persona que, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que eso también se ve en la casa 8. Yo no soy una persona de medir. Yo creo que hay que ser generoso en la vida. Entonces yo me paso de eso, me paso, ¿sí? Y bueno, pues tengo dificultades a veces, pues para poner ciertos límites, porque al final uno piensa que todo el mundo es como uno mismo. Y yo voy a ir por la vida pensando que la gente entiende los vínculos como yo los entiendo y me meto en unos ostiones alucinantes porque la gente lo mide todo, algunas personas, ¿sí? Y yo no soy así. Es decir, si tú y yo hemos quedado para hacer una entrevista y nos atrasamos media hora más, te la voy a dar con todo mi corazón, mi coño, mi entraña, mi cerebro y todo. Sí, me entrego. Yo me entrego. Pero mm, la entrega, pues también tiene una cara B y hay que asumirla. Eso es un ejemplo, ¿sí? Mm. Sí, O sí, la sí. fusión, es decir, si yo soy una persona que me fusiona hasta con una mosca y cariña mía, hay cosas en las que para mí es no. Porque a mí no me hables con dobleces o con... Porque es que te calo, ¿eh? Yo te calo. Ahora, como terapeuta soy una crack, pero en la vida personal, hostia, qué difícil, porque es que te veo a 3 kilómetros, te vuelo, te veo, te hago la radiografía en cero coma, cosa que no tengo que hacer porque es mi vida personal, pero es que, claro, no eres un espacio seguro para mí porque es que me la estás queriendo meter doblada y no te voy a dejar. Sabes que algo que estás diciendo que creo que tiene mucho que ver con la casa 8 es como la aceptación de lo inconfesable, o sea, como poder hacerse cargo de todas esas cosas que no queremos nombrar, que no queremos confesar, desde cosas así como la envidia, el despecho, la lujuria, la ira, la posesividad, o sea, como sacar a la luz lo inconfesable, pero a la luz de uno mismo, no necesariamente como publicarlo, pero sí tener esa conciencia de que esos monstruos que deposito afuera van también acompañando un proceso que en realidad es interno. A mí me gustan mucho los mitos, entonces traje un mito que es el mito de Medea, porque Medea simboliza muchas cosas temidas por la humanidad. Esta princesa que mató a sus hijos por vengarse de su enamorado, porque ese enamorado faltó a la palabra del amor, a la promesa, y ella quería apuñalar ahí donde más doliera.
y donde más dolía eran los hijos de Jasón en este caso, que eran sus propios hijos. Entonces esta mujer vengativa, despechada, celosa, criminal, posesiva, intensa, Medea traiciona a su patria, traiciona a su padre, asesina a su hermano, lo descuartiza, o sea, digamos que... Pero esta mujer es la primera hechicera de la mitología occidental. Es una mujer tremendamente poderosa, con un nivel de conocimiento brutal, y hay mitólogos y filósofos como Florencia Badi, por citar a alguien, dice que Medea es una representación del deseo femenino, que podemos también encontrar en la figura de la bruja, ese deseo temible, ese deseo que aparece como una especie de estoy dispuesta a todo. Esta famosa mujer también como insaciable, la femme fatale, la mujer que mata literalmente, porque femme fatale es fatal, o sea, es te Sí. mato con mi deseo. Entonces, por qué crees que hay este vínculo entre el deseo y lo prohibido? Porque esta femme fatale también es tremendamente magnética. ¿Y cuál crees que podría ser un cauce que podríamos darle a estas pasiones oscuras para que no se queden en el sufrimiento interior de no confesárselo ni siquiera a uno mismo, pero que tampoco se convierta en crimen, digamos? Por un lado, me parece muy interesante esta parte de que hay que confesar. Yo creo que esta es una de mis frases, o sea, yo siempre digo esto. Mm, Todo el mundo en mis programas, en mis sesiones, lo primero que vamos a confesar. Ahora bien, insisto, no se tiene que confesar con todo el mundo, mm, ciertamente. Entonces, yo lo que enseño es a que tú tengas, que tu mayor intimidad sea con tus pensamientos, para que tú puedas confesar contigo misma y tengas un grado de honestidad muy grande y no te cuentes milongas y por tanto vivas relaciones deshonestas afuera. mm. Por tanto, ahí viene el trabajo realmente de aceptación y de no querer convertirte en esa señora zen que tú no eres. ¿Sí? Porque yo me confieso, conozco, observo mi mente, me doy cuenta de lo que pasa dentro de la pantalla de mi mente y lo que habita de mi contenido y me ocupo de eso. Y me acepto mis luces y mis sombras, que esto también es muy típico que se escucha, ¿no? Pero es entender cómo se hace eso y es teniendo intimidad con tus pensamientos. Por tanto, yo ahí puedo realmente hacer un trabajo honesto de aceptación y no de falsa espiritualidad que hay hoy en día. Es que hoy en día es mentira todo, es que no me creo nada, porque es que en realidad es una pose New Age, es una pose de aparente desarrollo personal, de quedar bien, de... Es que no me lo creo, ¿sí? Es que cuando alguien es auténtico y realmente se acepta, se nota, con todo. Entonces, eso por un lado, y bueno, la profundidad, con lo que hablabas, evidentemente que la profundidad toca todo, toca lo prohibido, toca lo oscuro, toca lo correcto, lo incorrecto, porque no te estás quedando en una capa superflua en donde solo ves una cosa. Es como, al final todos queremos tener una buena imagen de nosotros mismos. Pero eso es una capa superficial. En realidad, yo tengo todo. Yo soy todo, Ujú. ¿sí? Y yo tengo que poder habitar, o sea, como estar en contacto con eso. Y dentro de ese todo, pues va a haber espacios incorrectos, pretendente incorrectos, va a haber espacios en donde me atrae lo prohibido. Y luego la gestión emocional es ver qué hago con eso, ¿no? Porque yo puedo conectarme con la femme fatal. El tema es, como hablábamos antes, si le doy rienda suelta a eso. Pero es que es normal conectarse con la femme fatal cuando tú estés en contacto con todas las identidades que habitan dentro de ti. Exacto. Es que esta cosa de que yo soy buena y tú no, pues vaya gilipollez, qué mentira. Mm. Aléjate de alguien que te diga eso, a mí me das miedo. Pero no son los peores y las peores, Sí, ¿no? sí. La gente que va de buena por la vida y luego traca, traca, chun, ¿sí? ¿Por qué? Porque mantener una imagen de identidad buena es falso, no es real. Tampoco es real que solo seas mala o que seas... no, es Mm. que todo forma parte de nosotros mismos, ¿no? Es algo que es que el ser humano es contradictorio y es complejo, ¿no? Por Yo creo que tanto, a la sombra, que es lo que estamos hablando un poco, en esa parte oscura que no queremos ver, que no queremos mostrar al menos, o no sé si ver, le ha pasado un poco como al ego, ¿no? Que tanto hablar de él, de tanto ponerlo encima de la mesa, es como ya
se ha desvirtuado tanto y es como queremos apartarlo, queremos que no se vea, entonces la sombra se esconde y además todo el tema red social, todo bonito, perfecto, instagrameable y ya es como, ¿dónde ha Claro, quedado? pero eso también es una falta de intimidad con una misma. A mí, yo no me creo nada de eso. Yo he trabajado con gente guapa, fea, inteligente, no inteligente, que por eso es muy subjetivo, pero para ponerte ejemplo, flaca, gorda, rica, pobre. He trabajado con gente que ha hecho mucho desarrollo personal, con gente que no ha hecho nada, con gente que se droga, con gente que no ha tomado nunca ninguna droga. He trabajado con todo tipo de perfiles y no hay nadie que no esté lidiando con algo y no hay nadie que no esté preocupado por algo. Así que yo veo Instagram y yo no necesito que alguien me diga que, ay, ¿sabes qué? Todo lo que ves no es real. No, obvio. Obvio, Obvio que, o sea, no necesito. O sea, es lo huelo. como estas chicas que te mandan La monísimas. celulitis de repente, ¿no? Exacto, ¿no? Que dice, mira, te muestro que yo también tengo celulitis, por si pensabas que las mujeres no tenían celulitis. Señora, ¿en qué mundo vive? Es que las raras son las que no tienen, si es que no es verdad, no es real, si es que estamos llenas de hormonas, ¿cómo van a tener celulitis? Pero, entonces, que tú quieras ponerte una foto súper cool y súper mona y no ponerte una gota de aceite y te hagas 3.000 photoshops, estupendo, pero a mí no me la vas a colar. Eso es lo que falta en este mundo, criterio. Lo que falta es autoconocimiento, entender tu mundo para entender que tu mundo y el del vecino es el mismo. Entonces yo miro Instagram y a mí es que me la bufa si alguien está todo en un puto yate. Es que esta señora o este señor está igual de perturbado que yo. Lo tengo muy claro. Lo que pasa es que a lo mejor no lo quiere decir, estupendo, pero yo lo veo porque yo conozco la psique humana. Entonces, hombre, quizá que empecemos a espabilarnos un poquito también. También es, o sea, como que entiendo un poco lo que dice Soraya de que la gente intenta darle su mejor imagen, pero también hay un tema de que uno mismo tenga ese criterio y diga, Claro, claro. cariño, Si no, no lo cariña, estoy diciendo como algo negativo, simplemente como que quizás si no tienes ese espacio de criterio y de verlo desde fuera, sí que hay un punto en el que tener esa sombra, que para mí es algo natural, ¿no? Y tener esa parte oscura, es como si la dejamos de ver tanto y como se quiere mantener tanto esa imagen totalmente. limpia, blanca y pulcra, es como que cuando te sale a ti, es como, Dios mío, ¿no? Es como, no lo Claro, estoy pero viendo por eso tanto. ahora hay estos movimientos que al final no dejan de ser Sí, modas claro, en Instagram, donde la gente sale con la lágrima. sí. Tampoco es necesario, porque es que no es necesario salir con la lágrima, ¿sabes? Pero, Sí. ¿por qué funcionan estos movimientos? Pues porque la gente está cansada de la pose y del el happy flower. Entonces, la gente tiene anhelo de identificarse y darse Y de cuenta naturalizar algo que, que te pasa a todo el mundo, exacto, sí. claro, y de darse cuenta que hasta el más rico, pues caga igual que tú, ¿sí? Claro. O Pero el sea, problema es que se edulcora también demasiado y la lágrima te sale con el rayo de sol perfecto. Exacto, es que hasta la lágrima es perfecta, coño, a eso me refiero. por ¿Sabes? eso, que no es necesaria. Estas modas no son necesarias. Publica lo que te salga del coño y date cuenta que al final también hay que hacer una reflexión de que al final lo de Instagram, a no ser que estés dando servicio de algo, que estés compartiendo algo, al final es como un lugar muy narcisista, ¿no? Porque al final lo que quieres es yo. Entonces, no tiene, o sea, no tiene ningún tipo de sentido eso, ¿no? No estás haciendo un servicio a la sociedad, que es lo que el ser humano necesita, ¿no? Sentirse útil y dar servicio a la sociedad. Y entre todos echarnos un cable. Yo en mi área de expertise, pues vosotras en vuestra área astrológica, la otra persona con sus cocinas, la otra persona pues haciendo saber al mundo que si necesitas un fontanero pues me tienes a mí, el otro con los perros, el otro con... Pero hay que dar un servicio social, esto es importantísimo. A mí la verdad es que esté todo el día haciéndome fotos a mí misma no tiene mucho sentido para mí, ¿no? Es que una vida tiene sentido cuando es útil. No cuando te estás mirando todo el día el ombligo. Mm. Entonces empecemos por desmitificar eso, ¿no? Mm.
Uf, Bueno, tremenda entrevista, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pía? nos metimos ahí en los barros de la vida. Elma, muchísimas gracias por esta intensa y profunda charla. Ha sido realmente un placer prohibido. Ay. Dinos dónde podemos encontrarte si alguien quiere saber de tus formaciones, talleres, conferencias. Sí, yo no hago formaciones. A mí me gusta trabajar con la gente que le duele el estómago, que le ahogue el alma, ¿sí? Gente que esté comprometida con su viaje, que realmente necesite ayuda y por supuesto voy a estar disponible para eso. Eh, Bien, entonces nada, pues Elma Roura en Google y nos encontramos ahí y también pues eso, he creado una comunidad pues para las personas que quieran estar un poco más acompañadas directamente por mí porque ya no me da la vida para hacer sesiones one-to-one. Entonces la comunidad es un espacio para tenerme un poco más directa ahí y, y practicar y bueno, pues un poco ver nuestros puntos ciegos, ¿no? Mm. Y nada, pues tengo programas online que hago puntualmente, hago talleres online que ya están grabados y la gente lo puede hacer a su ritmo. Y bueno, pues un poco así como concepto, pues en invierno hacemos más online, gestión emocional, salir del sufrimiento y en verano, pues oye, a tocarse el cuerpo, a tocarse los botones, a tocarse todo lo que se pueda, porque el calor invita a eso, ¿eh? A salir un poquito más afuera y a compartir y a jugar. ¿Mm? Bueno, Elma, pues muchísimas gracias. Queremos acabar el capítulo, como siempre hacemos con todos los invitados, con una frase, en este caso tuya, que hemos encontrado por ahí por los mundos de Internet. Espero que te guste y creo que defines súper bien todo lo que hemos hablado y todo lo que es la Casa 8. Así que ahí va. Dice así, transformarse es un proceso incómodo y doloroso. No es gratis. Implica energía y atención, práctica y entrenamiento, cometer errores, mostrarse torpe, inseguro y vulnerable. Tiempo. Ese es su precio. Todos quieren mejorar, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. ¡Wow! Tremenda. Así que bueno, queridos mortales, llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Si disfrutaste este episodio, te invitamos a seguir nuestro podcast Astrología para Mortales en todas las redes, Spotify, YouTube, Instagram. Asegúrate de activar notificaciones para no perderte ningún contenido y compártelo con todo el mundo para que este conocimiento se propague por la red. Y preparen sus preguntas. En las próximas semanas vamos a estar haciendo un live en el Instagram de Astrología para Mortales, comentando y respondiendo dudas acerca de este capítulo de la Casa 8. Gracias por acompañarnos una vez más en este fascinante viaje astrológico. Nos vemos en el próximo episodio donde exploraremos las filosóficas y expansivas terrenos de la Casa 9. Hasta la próxima, queridos mortales. Adiós, queridos mortales. Pues hay que tener la maestría de no consumir el deseo y de aprender a sostener fuegos internos que te acontecen y te atraviesan. Mi trabajo, y me ha costado muchos años, y me lo ocurra mucho, es aceptar esta forma de mí sin que se convierta en una justificación. La profundidad toca todo. Toca lo prohibido, toca lo oscuro, toca lo correcto, lo incorrecto, porque no te estás quedando en una capa superflua en donde solo ves una cosa.